Para Brian Tracy, la productividad es la capacidad, por ende entrenable y mejorable, de lograr resultados significativos y valiosos utilizando la menor cantidad de recursos y, por supuesto, el menor esfuerzo y tiempo para ello. No se trata únicamente de hacer más cosas simplemente porque sí, sino de aprender a discernir cuáles son aquellas actividades auténticamente importantes para tu productividad personal. Esto, por supuesto, bajo el establecimiento de metas claramente establecidas en tu vida. Inteligencia, enfoque y optimización de recursos, tanto internos como externos, son lo que podríamos llamar la trifuerza de la productividad personal para este autor. Establecer metas claras mediante la organización y prioridad de objetivos, así como alejar distracciones en tus momentos de productividad, con el objetivo de hacer de tu tiempo lo más eficiente para tus metas, buscando hacer principalmente las cosas más trascendentales en tu plan, es una manera muy contundente de mejorar y cambiar las características de tu futuro. Hoy te voy a compartir 3 de los tips más interesantes y que más me hicieron reflexionar de uno de los 70 libros que ha escrito Brian Tracy, el de Metas. ¿Cuántos autores conoces que hayan escrito la friolera de 70 libros, sin importar el tema que sea? La verdad es de que te recomiendo ampliamente que leas a Brian Tracy. Es un autor que sigue vivo, que sigue muy vigente y que además tiene una cantidad de material en múltiples formatos que vale mucho la pena consumir. Recuerda que en la descripción del video te voy a dejar los capítulos para que puedas consultar a futuro cualquiera de los tips que te llame más la atención. Y de una vez te digo, el tip número 2 no te va a gustar. Tip número 1, establecer metas claras y por escrito. Para Brian Tracy, una meta debe de ser, entre otras cosas, personal, específica y medible. Además, por supuesto, preferentemente realista. Según el autor, la principal característica que hace distinción entre aquellas personas que alcanzan el éxito en su productividad personal y aquellas que no, radica en la capacidad, que por supuesto se puede entrenar, de establecer metas contundentes en tu vida y, muchísimo más importante todavía, la disciplina y la constancia para caminar hacia esos objetivos. Las metas personales deben estar pensadas a partir de deseos, cuestiones muy personales que te ayuden a mantener el enfoque necesario para poder dedicarle al menos 3 años de esfuerzo para llegar a esos objetivos. Por ejemplo, mejorar tu situación económica, llegar a ciertos objetivos a título de salud o, por supuesto, procurar un bienestar financiero y económico para ti y tus hijos. Insisto, esto es muy a título personal y dependerá de tus condiciones cuáles son las metas más importantes para ti. ¿Estás acostumbrado o acostumbrada a establecer metas en tu vida? ¿O cada fin de año tienes esa extraña tradición de empezar a atiborrarte de uvas y sin llegar a pensar claramente qué significa cada una de estas uvas? Recuerda que además son 12. A estos llamados propósitos de año nuevo, ¿a lo largo del año los revisas o vas viendo cómo va tu seguimiento de estos propósitos? Por cierto, ya estamos a punto de terminar enero. ¿Cómo vas con ese tema? Tracy nos deja muy en claro que es habitual que las personas no estén acostumbradas a platicar con respecto a sus metas. Ya no hablemos solamente de las personales, ni mucho menos de lo económico. Aquí en México incluso eso es un tabú. Por tal motivo, si en la familia no se acostumbra a establecer metas para ir trabajando con respecto a esos objetivos, es difícil que los jóvenes aprendan a establecer metas, ya que aquello que no se ve en tu entorno cuando eres joven, pues es difícil que lo comiences a imitar y de tal manera no lo puedes llegar a aprender realmente. Brian Tracy nos menciona un libro de otro autor llamado What They Don't Teach You at Harvard Business School, que habla de una investigación realizada entre 1979 y 1989, en donde investigaron a un grupo de estudiantes de la maestría de negocios de Harvard para preguntarles a estos estudiantes si ellos ya tenían pensado un plan para el futuro, al menos que cubriera tan siquiera el siguiente periodo de vacaciones. De este grupo de estudiantes, solamente 3% tenían sus metas por escrito. Un 13% había pensado qué es lo que iba a hacer regresando del periodo de vacaciones. Mientras que un 84% dijo tener en claro que no tenía nada de certeza de qué iba a hacer, solamente quería disfrutar de las vacaciones.
Pasaron 10 años y los investigadores consultaron nuevamente con este grupo de estudiantes a ver qué había pasado a lo largo de su vida. Descubrieron algo muy interesante, ya que el 13% de las personas que habían pensado, es decir, que solamente tenían en la mente un plan para realizar, estaban obteniendo al menos el doble de ingresos con respecto al 84% de las personas que no habían pensado siquiera sus objetivos. Pero aquí lo interesante es que el 3% de aquellos que en efecto tenían pensado y escrito los planes que tenían para su futuro estaban ganando en promedio 10 veces más que el 97% de los demás participantes de la investigación. Escribir, revisar, consultar y por supuesto volver a redactar tu plan tiene grandes y muy positivas consecuencias para tu productividad personal. Quiero que dejes en este momento en los comentarios el emoji de la mano con un lápiz si quieres que hagamos un video muy específico abordando todos los consejos que habla Brian Tracy sobre cómo redactar tu plan personal estratégico. Te leo en los comentarios. Sobreestimamos enormemente lo que podemos conseguir en un año, pero subestimamos enormemente lo que podemos conseguir en 5 años. Esta es una frase de Peter Drucker. Tip número 2. Adiós a las convicciones autolimitantes o la responsabilidad. Según Tracy, el mayor obstáculo para liberar el potencial de las personas se encuentra en la cabeza de estas personas. Y es que muchas personas tenemos el hábito de creernos incapaces de lograr tales o cuales objetivos en su vida. Por ejemplo, pensar y peor aún decir que eres malo en matemáticas, que no sirves para hablar en público, que no te podrías parar frente a una cámara o que no puedes mejorar tus habilidades que ocupas en tu trabajo. Es una de las convicciones e incluso podríamos atrevernos a decir hábitos autolimitantes que frecuentemente llegamos a tener. Y no te preocupes, no es tu culpa. Este tipo de hábitos llegan a ser inculcados en nosotros debido principalmente a aspectos de nuestra infancia en donde tal vez tus padres, no con una mala intención, o maestros o hermanos mayores, personas de autoridad, llegan a decirte que tal vez tú no tienes habilidades para eso, tú no deberías estar intentando correr porque eres muy débil físicamente, y van generando en ti pequeñas semillas que llegan a germinar y crear una mala hierba. Sin embargo, no hay nada que un poco de jardinería mental no pueda arreglar. Y es muy importante que poco a poco vayas haciéndote cargo y siendo responsable de este tipo de convicciones autolimitantes, de manera tal que poco a poco, cuando lleguen a ti ese tipo de pensamientos y digas, no, es imposible, yo jamás podría ponerme a hablar en público, vayas pensando de una manera más positiva y sobre todo haciéndote responsable sobre eso. En muchos aspectos, debido a este tipo de convicciones autolimitantes, las personas dejan de planear o crean planes y metas muy pequeñas, limitando su potencial. Eso sí, por supuesto, es muy importante que cuando vas comenzando este hábito de establecer metas en tu vida, pues sí lo hagas haciendo paulatinamente, pero no por convicciones autolimitantes, sino en el proceso de ir adquiriendo esta constante en tu vida. Siempre que comienzas a realizar nuevas actividades en tu vida, es normal que llegue a ti este famoso síndrome del impostor, pero es normal, tienes que aprender poco a poco y con la constancia a sobreponerte a este tipo de conflictos. Te invito a ver una entrevista que realicé con María Hernández, en donde platicamos, entre otras cosas, sobre la creatividad y cómo esta puede llegar a tener un impacto tan positivo en tu productividad personal. Te dejo el video aquí en las tarjetas y en la descripción del video para que lo veas después de este. Para el autor, uno es responsable tanto de sus resultados como de sus acciones, a pesar de las circunstancias que puedan existir en el entorno. Brian Tracy nos propone el triángulo dorado, encabezado por la responsabilidad, el control y la felicidad. De tal manera que mientras más responsable aprendes a ser, vas a ir adquiriendo mayor control en tu vida. Y control no solamente de tus resultados, sino también, por supuesto, de tu tiempo. De hecho, para el autor, gran parte de la productividad personal emana de aprender a administrar el tiempo. Cuando manejas estos dos elementos, la responsabilidad y el control, es muy frecuente, según el autor, que llegue a ti una facilidad para encontrar la felicidad. No solamente en aspectos económicos, sino a título personal e incluso espiritual.
¿Cuántas veces te has sentido frustrado y estresado porque no has cumplido con aquello de lo que te habías hecho responsable? De hecho, esta es la fuente más importante de lo que los psicólogos y muchos de los millennials llamamos ansiedad. Te dejo aquí en las tarjetas un video hablando a profundidad sobre el tema de la ansiedad y también en la descripción. Recuerda verlo después de este video y de la entrevista con María. Aprender a establecer metas en tu vida personal requiere de la responsabilidad para hacerte justamente responsable tanto de los resultados positivos como de aquellos que no lo son tanto. Pero justamente con la madurez necesaria vas a llegar a detectar que incluso de estos llamados fracasos puedes llegar a aprender grandes y valiosas lecciones que te ayudarán al futuro para ir evitando estos posibles errores. El lugar desde el que tú ejerzas el control tiene mucha repercusión en la estabilidad de este triángulo dorado. De tener su lugar de control en lo interno, es decir, en la confianza de que sus emociones, sus capacidades y sus resultados van a estar basados en aquello que está dentro de sí mismo. Quienes delegan el control a elementos externos a su vida son aquellos que siempre van a estar culpando que el gobierno, que sus padres, etcétera, etcétera. Y frecuentemente van a ser personas que van a estar bastante frustradas y enojadas. ¿Por qué? Porque como no tienen ese control, esos elementos en sus manos, frecuentemente van a tirar tirria para todos lados. Como los encuentras, son frecuentemente los haters, son aquellos que se la pasan quejándose de todo y que difícilmente llegan a proponer o, sobre todo, a hacer cosas diferentes. El ascensor del éxito está descompuesto, pero siempre están disponibles las escaleras. Esta es una frase de Zig Ziglar. Tip número 3. Mantente flexible. Brian Tracy valora mucho la flexibilidad, no solo para la productividad personal, sino también para el trabajo en equipo, las empresas. Es destacable la capacidad para ajustar las metas, ajustar los objetivos que hayas establecido dependiendo de ciertos elementos. Claro, la pandemia nos puede haber dejado una gran enseñanza a todos. Era algo que prácticamente nadie podía haber predicho y que cambió los planes de vida de prácticamente todo el mundo. Los 4 elementos de la flexibilidad para Brian Tracy son: adaptarse al cambio. El mundo está en constante cambio, quieras o no. Ahora con la tecnología es impresionante todo lo que ha cambiado a lo largo del tiempo de vida de una persona. En su libro ¿Cómo piensan los ricos? De Morgan Housel, que próximamente haremos un video al respecto en este canal, menciona que a lo largo de la vida de una persona, uno podría haberle preguntado a alguien que haya nacido en los años 70 cómo se imaginaba que sería la tecnología actualmente en el siglo XXI, en el 2024. Uno podría pensar que en ese entonces una persona podría mencionar que iba a mejorar 10, 100, 1000, 10,000 veces su capacidad. Sin embargo, el dato es contundente. De 1970 a la fecha, la capacidad, al menos de almacenamiento de los ordenadores, creció 30 millones de veces. Si con ello no te das cuenta de todo lo que puede cambiar la vida, es por eso que debes aprender a ser mucho más flexible en tu manera de vivir y aprender a modificar tus planes personales. Aprendizaje continuo. Esta es una de las características más importantes para aprender y mantenerte flexible a lo largo de la vida. Es decir, yo siempre he mencionado que un doctorado no te quita lo tarado. Y si tú no te mantienes frecuentemente asistiendo a cursos, asistiendo a seminarios, leyendo libros o consultando material realizado del ámbito, ya sea de estudio o del ámbito que te interese a ti, pues es frecuente que tu capacidad vaya a ir reduciéndose y haciéndose cada vez más sólida, es decir, más rígida y poco flexible. No te vayas más lejos, aquí mismo en YouTube puedes aprender y mejorar una gran cantidad de habilidades siempre y cuando tengas el gusto de buscar al respecto. Y no solamente YouTube, otras redes sociales. Próximamente, déjalo aquí en los comentarios si te interesa, vamos a hacer un video hablando de cómo domesticar los algoritmos de tus distintas redes sociales, de tal manera que las conviertas en herramientas constantes de aprendizaje de los temas que te interesan. Ajuste y evaluación. Un plan debe de ser revisado constantemente para ir evaluando justamente cómo van mejorando las características que tú hayas establecido para medir su progreso.
Un plan en exceso rígido puede llegar incluso a generar un estancamiento, esto más evidente, por ejemplo, en las empresas. Aquellas empresas que se establecen distintas metas difíciles de llevar a cabo en la realidad pueden llegar a mantenerse demasiado rígidas y no ser lo suficientemente flexibles para buscar distintas alternativas. Mentalidad positiva. Brian Tracy es uno de los principales encargados de dar a conocer este tipo de pensamiento más orientado a ser positivo en la vida y que de tal manera tenga repercusiones positivas en aquello que realizas. La flexibilidad mental, por ende, va a ayudarte a buscar frecuentemente aquellas soluciones proactivas y principalmente en un enfoque positivo para encontrar cómo resolverlo. Como decían los chavos a finales de 2023, ser alguien que resuelve. Fracasar en planificar es planificar para fracasar. Esta es una frase que se le atribuye a Benjamin Franklin. Me gustó mucho este libro de Brian Tracy y por eso quise traer contigo estos 3 tips que consideré muy importantes y generales para comenzar a abordar la temática de este gran libro de Brian Tracy, Metas. Pero ahora es tu turno. Deja aquí en los comentarios qué tema te causó interés, de qué te gustaría conocer más. Es más, si hay algún libro en particular que te gustaría del cual discutiéramos, déjalo aquí en los comentarios. Tienes más de 70 opciones para elegir entre la bibliografía de Brian Tracy. Deja tu like, suscríbete y escribe tu comentario si quisieras un resumen completo del libro de metas para que lo abordemos. Muchas gracias por el apoyo que le han dado a este canal y feliz de estar compartiendo con ustedes toda esta información para tu productividad personal. Recuerda que además también cada vez que surja acontecimientos importantes con respecto a la productividad y el trabajo en México, vamos a estar haciendo tanto lives como videos explicando todos estos acontecimientos y tratando de ver hacia dónde van las aguas de la productividad y el trabajo en este hermoso país.